empezar preguntándole cómo inició su carrera artística, cómo empezó todo o por qué razón le gustó el arte. Porque era imposible que no me gustara, porque mi papá y mi mamá eran... mi papá fue el fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático en este país. Era maestro de actores, era dramaturgo, era actor, director, poeta y recitaba también. Y mi madre era exiliada de la Guerra Civil Española, llegó acá, se conocieron, y mi madre había sido alumna de Lorca y de Casona, entonces, y toda la familia de ella era una familia muy intelectual, entonces pues era difícil escaparse de desligarse del arte, y bueno, desde muy chiquitos actuamos con ellos, mis hermanos y yo, entonces siempre hemos estado rodeados del mundo del arte, de la poesía, del teatro, del cine, entonces pues yo en un momento incluso pensé que no, a veces en las casas se arma un poco, y yo sola, nadie me lo dijo, como no, ellos son los actores, mis hermanos, yo soy la matemática, a mí me encantaba, yo quería ser arquitecto y una serie de cosas. Y en un primer momento, un poco por necesidad económica para mi universidad, dije, pues me propusieron actuar y dije, voy a actuar. Y cuando actué dije, esto me encanta. Claro que yo había recibido clases de papá y de mamá y eso, pero nunca pensando que yo lo iba a ejercer. Y ya cuando estuve metida dije, ¿y por qué no yo también? Si me fascina. Y bueno, ya me quedé ahí. ¿De qué parte de Colombia es usted exactamente? De Bogotá. Mi papá era bogotano, mi abuela por el lado de mi papá paisa, de Medellín, de esa zona, pero la familia de mi papá pues colombiana y toda la familia de mi mamá española. Listo. Actualmente en sí, ¿cuántas novelas ha grabado a lo largo del tiempo? No me acuerdo, muchas. Muchas, ¿no? ¿Cuál de todas esas novelas que usted grabó, cuál fue la que más, como que le gustó mejor la experiencia de haber grabado esa novela? ¿Cuál cree usted que fue la que más le gustó? No podría decir una. A través de los tiempos ha habido... Dígame tres por lo menos. Sí, bueno, le puedo decir. Hay una que no era novela, sino un seriado, que se llamó El Círculo, que lo dirigía mi hermano, entre otras, que me parece un maravilloso director. Y ahí hice un personaje precioso y la obra era muy interesante y esa me encantó. Pues mucho antes hice Ana Frank y esa me impactó mucho porque tenía mucho que ver con la historia de mi madre por la guerra y que ella estuvo 3 veces para ser fusilada y una serie de cosas, entonces ella no la pudo ver, por ejemplo, no pudo, le daba muy duro, pero esa significó muchas cosas para mí por dentro. Después hubo otra también dirigida por mi hermano que se llamó Leche, que era una cosa un poco surrealista, un poco estilo ¿Dónde está el piloto? Esas películas de eso, que era muy loca y era seriado también y tenía mucho humor, pero no era comedia, sino mucho humor. Todo lo hacíamos muy serios, pero esa fue una experiencia actoral muy difícil y muy, muy interesante. También hace relativamente poco, hace como unos 4 años o algo así, hicimos una que se llamó La Ley del Corazón. Y ese también, ese es uno de los personajes que más he querido, que más me ha divertido hacer. Ya, sí. Y usted, por ejemplo, aparte de actuar, ¿no? ¿Toca algún instrumento musical? ¿Canta de pronto? No sé. No, en mi casa siempre cantábamos, mi mamá nos ponía a cantar varios villancicos y canciones españolas y eso, a varias voces con mis hermanos. Pero digamos,
que yo sentía que o sea, nunca me dediqué a eso. Instrumento que me hubiera fascinado nunca lo hice porque mi hermano, uno de mis hermanos, el menor, es tan bueno para los instrumentos que lo agarraba y ya le sonaba y yo tenía que aprender, entonces no quería. O sea, no, yo porque tengo que aprender, no. Entonces, ¿y cuál usted cree que, de las novelas que ha grabado, cuál usted cree que le dio, como quien dice, el salto a la fama, por así decirlo? O que la dio a conocer un poco más. ¿Cuál cree usted que fue esa novela? Tendría que ser hace mucho, ¿cuál sería? Porque yo la recuerdo a usted siempre. Bueno, Ana Frank creo que fue una de esas. Otra que también era... Bueno, y se hizo aquí también La Tregua y La tía Julia del Escribidor. Yo no tenía uno de los papeles importantes, pero esas series como tal, esas novelas como tal sonaron mucho. Pero yo creo que mucho antes fue lo de Ana Frank y otro seriado que hice que se llamaba La Casa de Piedra, que también era una historia fuerte, linda, y creo que esa de pronto también y Mujercitas, que también hice Mujercitas. Estamos hablando de hace uno que otro añito. Sí, yo recuerdo. ¿Usted sí se lleva bien con todos los actores colombianos? Sí. Con alguno que de pronto no pueda ni verlo, no sé. No, gracias a Dios no. Afortunadamente no tengo ningún enemigo. No, obviamente hay gente que uno de repente le gusta más trabajar con ella, sobre todo por la parte profesional, porque sientes que te enriqueces más trabajando con eso, pero yo no tengo afortunadamente ninguna enemistad, no he peleado con nadie, nada. Se lleva bien con todos. Sí. En sí, a usted, ¿qué es lo que a usted le trae paz? ¿Qué es lo que le genera paz en su vida? Cuénteme. A mí estar con mi familia, con mis sobrinos nietos, me da una enorme paz, con mis hermanos, por supuesto, y viajar. Me encanta, soy absolutamente gitana. Me encanta viajar. ¿Conoce el Ecuador? Conozco, pero hace mucho no voy, me tienen que invitar. Conozco. ¿Conoce Galápagos? ¿Ah? ¿Galápagos conoce? No. Es hermoso, debería Sí, me muero de ganas que mi hermano, que además es biólogo, es actor, director y biólogo, estuvo allá hace rato y siempre me habló de eso y me muero de ganas. Y una vez incluso pensamos en la posibilidad de ir, que decían que había unos viajes para el milenio, para el cambio de milenio allá o no sé qué, pero bueno. Sí, eso me encanta. No, realmente, mira, yo me fui de Bogotá a Guayaquil y a Salinas. ¿Conoció Salinas? ¿Qué le pareció? En carro. Bellísimo. En carro hicimos todo ese viaje ida y vuelta. Y entonces me quedé un poco más días después en Guayaquil y en Quito. Pero hace mucho que no voy. Hace mucho y me encantaría, porque siempre me pareció muy lindo, me parece un país hermoso y me parece, siempre me sentí muy bien con su gente. Listo. De todos los papeles que usted ha hecho, ahora le quiero preguntar, ¿cuál es el que más le gustó interpretar? ¿Con cuál se sintió más cómoda? ¿O con cuál usted se identifica más? ¿Son muchos? Es que son varios y en distinta manera. Digamos que identificarme, no tanto. Algunos que hice, por ejemplo, el personaje que hice en El Círculo,
era un personaje donde yo hacía unas cosas que a mí me hubiera gustado en mi vida hacerlas y no había sido un poco capaz. Yeah. Entonces me sentía feliz pudiendo sacar esa parte de mí. Tiene ese personaje, por ejemplo. Bueno, lo que te decía de Ana Frank fue fuertísimo porque era una identificación con mi madre. Entonces ese también me llegó muy profundo, básicamente por eso. Yo sentía que yo estaba ahí haciendo un poco de mamá, de mi mamá, pues. No, yo no era mamá, era Ana Frank, era una niña. Pero quiero decir, estaba identificada con mi mamá, porque mi mamá la guerra tenía 17 años cuando la guerra. Entonces, ese personaje, en ese sentido, sí me identificaba mucho. Oh, ya entiendo. Bueno, ¿y actualmente qué proyectos tiene? ¿Va a ser alguna obra? ¿Qué es lo que se viene? Estamos organizando una obra de teatro, pero estamos ahí como esto, entonces todavía no cuento mucho. Pero estamos trabajando para una obra de teatro. A ver si en el segundo semestre la logramos presentar. Entonces estamos trabajando en eso en este momento. Trabajando en eso en este momento, sí. Y bien. Señora. ¿Y se vienen más series de pronto? ¿Series? ¿Novelas? Mira, no hay nada concreto. Hay cosas habladas, pero no hay nada concreto. Entonces no puedo decir nada porque realmente no sé qué va a pasar en estos meses. Pero para septiembre sí, el teatro. Lo del teatro, eso sí. Pero ahí vamos. Bueno, pues esperamos ver esa obra, por lo menos por vía online, por internet. Sería interesante poder verla actuar realmente, que para mí, como digo, me considero un fan realmente. Muchas gracias. La considero una actriz de renombre. Para mí es así, también sé que para muchos de mi país lo es. Y bueno, usted cada vez que sale al escenario o a grabar, o antes de grabar alguna escena, ¿usted qué hace? ¿Cómo se prepara? ¿Usted medita, reza, ora, hace un ritual? No sé. ¿Qué hace usted? No. Simplemente respira y ya. No, en mi cabeza reorganizo, o sea, antes de hacer un personaje lo construyo mucho en mi cabeza, cómo es ese personaje, qué necesidades tiene, cómo esto es. Entonces, y antes de cada escena lo que hago es concentrarme un momento en las emociones que debo sentir para esa escena, a qué voy a esa escena, cuál es el objetivo de esa escena y qué es lo que estoy sintiendo. Entonces me concentro un momento para prepararme para entrar a hacer la escena, una pequeña meditación, digamos, pero consciente del personaje que estoy haciendo y lo vuelvo a traer en mí, a mi mente y a mi cuerpo. Ya. Por ejemplo, ¿a usted le gusta escribir de pronto guiones? No, me encantaría, pero no. Nunca lo he intentado. No sé si puedo. Pero de tener ideas, botar ideas, sí. Pero como sentarme a escribirlo, no sé. Ya. Bueno, sí me explicó que son cantidad de novelas que ha grabado a lo largo de su carrera, pues, ¿no? ¿A qué edad empezó usted a actuar más? Bueno, yo actué con mi padre y mi madre muy chiquita. Yo tendría como 7, 8 años, 7 con papá y después un poquito más grande con mamá en teatro. Pero digamos profesionalmente, sí. a los 17. O sea, a los 17 ya profesionalmente ya comenzó a actuar. Uh-huh. A los 17 ya empecé profesionalmente, pero antes había actuado con ellos en teatro. ¿Y usted ha hecho cine? Sí, muy poco, pero sí he hecho cine. ¿Nos puedes nombrar como qué películas ha hecho? La última que hice fue Mamá, se llamaba Mamá. Philip Van Nissenhoven la dirigió y escribió el guión con su mujer, María Van Nissenhoven. Una película muy linda, muy intimista,
muy familiar. Sí, fuerte un poco porque son los desencuentros a veces en la vida y cómo a veces el orgullo hace daño y puede ser tarde cuando uno se dé cuenta, cosas de esas, pero es muy linda esa película, es muy bonita. Esa fue la última. Ya. ¿Usted tiene algún hobby? ¿Qué hace usted cuando está en sus momentos libres? ¿O qué hace usted para sentirse feliz? Yo, lo que te digo, viajar es todo el tiempo que pueda, pero así sea cerca, agarrar el carro y irme a cualquier sitio por ahí cerca, lo que sea, soy feliz. Y últimamente ha sido maravilloso porque mi hermano está haciendo mucha fotografía también. Entonces hemos recorrido medio Colombia, yo de su asistente, él haciendo fotografía de aves, de animales, básicamente de aves y básicamente de aves rapaces, que toda la vida me han fascinado. Entonces ha sido lindísimo. Ya hemos recorrido medio Colombia, íbamos a ir a Ecuador por el oso, en una zona que ya le habían dicho y pum, nos cayó la pandemia. Y no, pues así que nos estamos debiendo ese viaje. Y en la pandemia, ¿qué bueno, cómo le explico? A ver, sería en la pandemia ¿qué fue lo positivo que usted aprendió de la pandemia? Que afortunadamente mi hermano, pobre él, pero qué felicidad yo, él toda la vida, Víctor, ha vivido en casas en las afueras con grandes jardines. Vivió 2 años y medio trabajando fuera de Colombia, llegó y lo agarró la pandemia. Entonces llegó a mi casa porque ya no tenía casa, por supuesto, porque metió todo en una bodega y todo para irse 2 años por fuera. Cuando llegó se tuvo que quedar en el estudio de mi casa. Entonces la pandemia nos agarró juntos. Que bueno, que por lo menos acompañados, pues para mí una maravilla. Pero además, entonces ahí, él como es biólogo y tiene varias plataformas de cosas ambientalistas y eso, entonces tenía unos permisos para aprovechar y poner cámaras trampa para ver la naturaleza, cómo funciona con la pandemia. Entonces pude yo ir con él y pudimos estar 1 mes y medio en una finca por allá. Entonces estuvimos muy juntos y paseando, y luego ya cuando se abrió la salida, pues seguimos recorriendo con la fotografía. Entonces pude aprovechar a mi hermano muchísimo y fue muy lindo. O sea, no estuve sola. Y yo quería creer o creía al comienzo y quería seguir creyendo que la pandemia nos iba a hacer mejores seres humanos, pero tristemente no ha sido tan así. Hay mucha gente que aprovechó el dolor y el malestar de muchos para pisar encima y subir. Y eso ha sido... O sea, yo sabía que la humanidad éramos un desastre, pero que como que en la pandemia yo tuve una luz de no, esto vamos a ser mejores, y me cachetearon. Mucha gente lo fue, no voy a decir que no, pero en general no, y eso me dio mucha tristeza, porque vi muchos casos de gente aprovecharse de la caída de muchos por la pandemia para subir ellos. Suele pasar. Somos un desastre como humanidad. Suele pasar realmente. Sí. Bueno, y un mensaje que nos puedes decir para todas esas personas que quieren iniciar en el arte, en la cultura, en el teatro, en la televisión. O sea, ¿qué les puedes decir a todas esas personas que te están viendo? Que piensen muy bien si quieren esto. Esto no es solo los autógrafos y la fama, que mucha gente lo ve así, y la plata y tal. Es un trabajo maravilloso y hermoso, pero hay que trabajarlo de verdad, hay que estudiar de verdad, hay que formarse bien para
poder tener la satisfacción de ser un buen actor, no un telenovelero o telenovelera, sino un buen actor. Me refiero telenovelero y telenovelera a que creen que pueden en las telenovelas pasar ahí porque están bonitos y tal, y ya y no hacer ningún trabajo. Entonces, esto trae enormes satisfacciones, pero si se trabaja de verdad. Entonces, que miren dónde pueden estudiar, que lean mucho y que entiendan una cosa, sobre todo los que quieren ahora estudiar, porque ha venido un boom muy grande de los gimnasios y de la parte física y de todas esas cosas, que muy bien, que se sientan bien, a mí me parece perfecto, pero que sí, que el alimento del actor es la vida, es el día a día, cómo ve a cada persona que pasa, cómo es, cómo lo analiza, cada momento de su vida o sufrimiento o alegría, sepa cómo las siente, cómo las vive, cómo su cabeza funciona con distintas cosas. Ese es el alimento del actor. Entonces, si gastan el mismo tiempo que gastan en un gimnasio viendo cine, leyendo, estudiando y eso, pueden llegar a ser buenos actores, pero que no solo lo bonito y eso, porque eso dura un suspiro en la vida, y lo que le queda a uno no es eso. Es verdad. Y además que si basas todo en eso, cuando te empiezan a salir las primeras arrugas, te mueres de la angustia. Entonces vemos a niñas de 18 años operándose porque aquí le salió una cosa que uno dice, pero a ver, no te has acabado de formar. Y las arrugas, y eso no tiene nada que ver con quién eres, cómo eres y cómo actúas. Y además yo estoy convencida de que la ley de gravedad existe, luego todo se va a caer. Pero si tú lo dejas caer normalmente, no es grave. Yo no me he hecho nada, tengo 69 años y no necesito hacerme nada, porque yo sé que si me interfiero, la caída es así, que es muy distinto a que se caiga todo como se está cayendo. Entonces, déjense y gasten el tiempo en tantas otras cosas y la plata. Claro. Aprender bien, estudiar, prepararse para llegar a ser un buen intérprete. Un buen Exacto. Actor. Gasten la plata de una cirugía en estudiar. Que les va a dar mucho más en la vida que una estirada así, que todo el mundo sabe qué edad tiene uno, entonces ¿a quién engaña uno? Claro. Bueno, pues yo quería agradecerle por la oportunidad que me dio de poder entrevistarla, poder conversar estos minutos con usted. Para mí es un honor, realmente, como le dije, una actriz de trayectoria, muy querida por todas sus novelas en las que he interpretado un papel pues importante aquí en mi país y todo, pues de verdad le mando un abrazo súper fuerte. Muchas gracias. Todas las buenas energías positivas para el resto de su vida, de su carrera, pues, y queremos seguirla viendo actuar pues en muchísimas novelas más. Ojalá a alguien se le ocurra ya llevarme y ir yo a trabajar unos días allá. Sería feliz viviendo un ratico, pasando unos días en Ecuador. Me encanta ese país de ustedes. Un beso enorme para todos y gracias a ti, Javier, que fue muy linda entrevista, muy agradable. Listo, gracias, millón bendiciones. Chao. Thank you.